Aquí está el mensaje de hoy, día domingo, y es evidente que tiene relación con lo que estamos viviendo, con lo que dice la palabra de Dios sobre estos tiempos, sobre muchas profecías que ha habido a lo largo de los tiempos y de los años, y cada una de estas profecías nos manifiestan lo que el Espíritu Santo ha guiado a aquellos hombres con relación a estos tiempos que la Iglesia del Señor está viviendo. La primera profecía que uno busca es la palabra profética más segura que nosotros tenemos, y es la de las Sagradas Escrituras. Ahora, también ha habido preciosas profecías de hombres usados por Dios y que han relatado cosas que acontecerían en el futuro y que han tenido cumplimiento, que tienen cumplimiento, y eso demuestra que ha sido una palabra de Dios. Ahora, yo estaba meditando y reflexionando mucho este tiempo sobre las cosas que han ocurrido a lo largo de toda la historia, puntualmente con relación a guerras, rumores de guerras, con relación a plagas, que esto no es nuevo, esto es algo que ha ocurrido a lo largo de toda la historia. Por eso cuando alguno manifiesta y dice, sí, estamos en los últimos tiempos, sí, es verdad, estamos en los últimos tiempos desde el mismo momento que el Señor entregó su vida en la cruz, murió y resucitó. A partir de ahí, la Iglesia está viviendo los últimos tiempos. Es más, no tenemos que olvidarnos que el mismo apóstol Pablo, cuando él hablaba de la venida del Señor, hablaba de los que dormirían en el Señor, y también decía que otros, hablaba en presente, esperaremos esa venida del Señor y la veremos, como que él esperaba la venida del Señor y que a él lo encontraría con vida la presencia del Señor cuando venga en su venida en nube de gloria. Sin embargo, no fue así. Él también murió y pasó a estar entre aquellos que ya están en la presencia del Señor. El apóstol decía, ausentes del cuerpo, presentes con el Señor, como esa presencia inmediata en la presencia del Señor, cosa que yo creo. Soy de los que creen que cuando uno parte de esta tierra se va en forma inmediata a la presencia del Señor. Aquellos que son sellados por el Espíritu Santo y aquellos que han dado esos pasos de fe y aquellos que fueron perdonados y redimidos por la sangre de Jesús. Ahora, bien, hablando de lo que ha vivido toda la historia, yo meditaba mucho en lo que ocurría en el libro de Jueces. En el libro de Jueces muestra cómo la iglesia de aquel entonces, que no era la iglesia, era el pueblo de Dios, la iglesia, si quieren, espiritual, pero la iglesia comienza a verse allí en el libro de Hechos de los Apóstoles. Sin embargo, nuestros hermanos de aquel entonces, hablando puntualmente del libro de Jueces, se alejaban de Dios, acudían a hacerse baales, a seguir a los baales, a los dioses de los otros pueblos. Se alejaban de Dios y ocurría algo, porque venía el ataque del enemigo, los filisteos normalmente los atacaban, y el pueblo clamaba a Dios. Ahí se acordaba de Dios el pueblo. Y Dios enviaba alguno de sus hombres, y se levantaban aquellos jueces y buscaban a Dios. Y cuando aquellos hombres buscaban a Dios y el pueblo buscaba a Dios, Dios
traía un despertar a la nación. Y ese despertar que traía a la nación, que era producido a veces por un hombre, dos hombres, por una mujer, como en el caso de Débora y Barak, y venía un tiempo de paz sobre la nación, y pasaban tiempos de búsqueda de Dios, y Dios aliviaba, traía esa paz que ellos estaban buscando y necesitando, y el pueblo se acostumbraba a esa paz. Y después que se acostumbraban a esa paz, otra vez venía un tiempo de ignorar la presencia de Dios, de ignorar el buscar a Dios, y así sucesivamente. Y pasaba un tiempo y otra vez venía otra plaga sobre el pueblo, y Dios levantaba a otro juez, y así sucesivamente. El pueblo de Dios ha vivido muy así. Mucho tiempo ha vivido así el pueblo de Dios, con idas y vueltas. ¿Para qué nos sirve esto a nosotros? Nos sirve para no repetir justamente la historia, para ver los errores que cometieron aquellos hombres y aquellas mujeres, y para no volver a cometerlos. La Biblia tiene mucho de esto. Esto ocurrió en todos los tiempos, no solamente en el tiempo de los jueces, ocurrió en el tiempo de los reyes. Cuando uno ve la vida de los reyes, Primera de Reyes, uno ve la historia de aquellos reyes, y lo primero que encuentra es que aquel rey, cuando habla de alguno en especial, dice: hizo lo bueno ante los ojos de Jehová, y muestra la historia. Habla de otro rey y dice: este rey hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y la gran mayoría de ellos hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Ahora, ¿cómo nos tiene que servir esto para no repetir la historia? Y lo mismo ocurre en estos tiempos. Yo sigo meditando mucho sobre el pasado, sigo meditando mucho sobre el presente, y a nosotros nos pasa lo mismo, hermanos, que le ocurría al pueblo de Dios. Fíjense cómo a veces hay tiempos que hay un apego a la palabra de Dios, y a veces lo que cuesta abrir las Escrituras. Sin embargo, la Biblia es la palabra profética más segura que nosotros tenemos, y a veces tiene que venir una sacudida de parte de Dios para mover nuestras bases, para mover esa estructura. Hace un tiempo hablaba con una persona, y esa persona me decía, yo le mencionaba justamente acerca de textos bíblicos, y una persona de años en el Señor, y me decía: uy, yo de la Biblia desconozco todo, ¿no? ¿Cómo me cuesta leer la Biblia? Fíjense que la Biblia es, por decirlo de una manera vulgar, es el manual fundamental de nuestra vida. Es la palabra profética más segura que nosotros tenemos. Es la palabra de Dios. Sin embargo, ¿cómo cuesta? ¿Cómo cuesta? ¿Cómo cuesta? Me contaba un amigo hace años, cuando fue aquel desastre en Estados Unidos, sobre aquel ataque que tuvo ese 11 de septiembre. Ataque terrible. ¿Saben? Cuando fue aquel ataque que fue llamativo, porque tocó lo más emblemático de los Estados Unidos, las Torres Gemelas, donde era el poder económico, el orgullo económico. Sin embargo, se estrellan aviones de algo tan terrible, tan trágico. ¿Saben? Me decía mi amigo en Estados Unidos: Abel, las iglesias, después del 11 de septiembre famoso,
se llenaban de gentes. No entraban en las iglesias. La gente quedaba en las veredas, se agolpaban, se ponían a cuenta con el Señor, porque se habían dado cuenta que toda la seguridad que ellos sentían se había desmoronado, habían caído, se vinieron abajo. Todo se les cayó. Después de aquel famoso 11 de septiembre, las iglesias estaban todas a topes de gente. Se predicaba el Evangelio, la gente se convertía en los Estados Unidos. Gente que tenía años de creyente venían llorando a las iglesias. Se ponían a cuenta con el Señor. Eso duró una semana, 2 semanas, 3 semanas, un mes y medio. 2 meses después de las Torres Gemelas, aquel atentado horrible y espantoso que vivió los Estados Unidos. Todo volvió a la normalidad. En las iglesias quedaron las personas que normalmente estaban siempre. La gente se olvidó. Ya en diciembre todo quedó en el olvido. Ya habían pasado 3 meses. Y en las iglesias quedaron aquellos que tenían su llama encendida antes de aquel 11 de septiembre. Se olvidaron. Lo mismo que le pasaba al pueblo de Dios, a los hebreos, en el tiempo de los jueces. Había uno que los volvía a la presencia de Dios, el pueblo se arrepentía, volvía a Dios, pero pasaba un tiempo y se olvidaban. Ese juez moría y otra vez tenían otra crisis y clamaban luego a Dios y Dios enviaba un juez y así sucesivamente. En el presente no es ajeno a esto. Quiero decirles que esto que estamos viviendo pasará. Hoy hay gente que tiene inquietud. Hay creyentes, tal vez seas uno, que estás volviendo a la palabra, que estás volviendo a que esa llama se encienda. Quiero decirles que las iglesias también muchas veces están llenas de mucha gente que viene, que cumple con el Señor, que viene los domingos. Pero no se te ocurra poner un día, un viernes, un día de estudios, porque la gente no viene. Lo digo con conocimiento de causa. En una oportunidad, no hace mucho tiempo, había puesto en la iglesia un discipulado y empecé con un entusiasmo, con unas ganas, porque ese día habían venido 40 personas a ese discipulado. Y terminó ese primer discipulado y la gente me dijo: qué hermoso, Abel, qué hermoso pastor, el viernes vengo. Y el viernes siguiente ya éramos 25. Y al otro viernes éramos 15. Y al otro viernes éramos 8. Y al otro viernes éramos 3. Pero era más importante la actividad que había: fútbol, un partido de fútbol, el día de la familia y tantas otras excusas. ¿Por qué? Porque las prioridades son otras. ¿Por qué? Porque no hubo una sacudida. Pero quiero decirles que toda sacudida nos tiene que servir para acercarnos al Señor. Ni qué hablar cuando uno dice: uy, la iglesia tiene otro culto en la semana. No, pero yo puedo los domingos, porque no estoy dispuesto a hacer un esfuerzo un día miércoles. ¿Qué es el esfuerzo? Ir a exaltar el nombre de Dios, bendecir el nombre de Dios, adorar el nombre de Dios.
y recibir una enseñanza. No es que la enseñanza me la mandan por WhatsApp, el pastor me manda la prédica por WhatsApp. No, es presencial. El WhatsApp y la prédica online o por internet debería ser circunstancial para aquellos hermanos que son de edad avanzada, que no pueden ir a los cultos, o los que están enfermos, o los que trabajan y no pueden venir a los cultos. Tiene que haber, mis queridos hermanos, un despertar. Y le hablo a la iglesia, que soy pastor. Tiene que haber un despertar. Donde si hay un ensayo para los músicos, no es un esfuerzo agobiante, no, es algo que lo hago para el Señor, que lo hago para los hermanos, un servicio a los hermanos. Cuando hablo de la escuela dominical, no debería ser una carga que el día domingo cuando venimos a los cultos vengan los pequeños y sean instruidos ellos también. Porque es en esa edad donde los chicos tienen que ser instruidos, donde todas estas historias bíblicas se las tienen que saber, las tienen que conocer a la perfección, para que no cometan los errores que cometieron los judíos, o para que no cometan los errores que nosotros mismos conocemos, que cometemos. Es la historia bíblica, tiene que haber un despertar, que esta epidemia tiene que despertar en nosotros algo profundo, es así, donde ya no voy a la iglesia, como por costumbre, voy porque me voy a la iglesia a ofrecer como un leño para ponerlo en el fuego como una ofrenda al Señor. Voy porque soy instruido, voy a participar donde en los cultos me meto en la presencia de Dios. Me meto en la presencia de Dios quiere decir que participo, que oro, que canto, que alabo en el Espíritu, que estoy atento si Dios me da una palabra profética, que la consulto con el pastor para saber si es una palabra profética o una palabra de la carne, donde no voy cuando me sobra el tiempo, voy porque realmente sé el lugar que ocupo en Dios. Si recibí visita en mi casa, le digo a la visita, mira, este es el horario que voy a la iglesia, vení conmigo, acompáñame, que tal vez sea un día que el Señor te hable. ¿Me acompañás? ¿Y la visita te acompaña o se va de tu casa porque sabes que ocupas un lugar importante en el cuerpo de Cristo? Donde un partido de fútbol ya no me frena para ir a la iglesia. No, pastor, es que juega Boca, es que juega River, es que juega el Barcelona, es que juega el... No, ese partido lo puedo ver después. Y si es en el mismo horario, son las prioridades. Donde ya no negocio más con Dios, donde ya no tengo más dificultades con mi economía, donde aprendo de una buena vez por todas que el 10% de mis ingresos es del Señor, son los diezmos, es de Él, a Él le pertenece. Donde las ofrendas ocupan un lugar importante porque es la extensión del reino de los cielos. Es el reino de los cielos aquí en la tierra, es la iglesia. Tantos detalles, ¿no? Mirá con la franqueza que te estoy hablando, donde ya no negociamos con el Señor. No clamamos a Él porque tenemos una enfermedad, pero en el tiempo de paz y de bonanza nos olvidamos de Dios. Yo sé que hay cantidad de hermanos muy fieles, gracias a Dios por los hermanos que son tan fieles en todas estas áreas. Gracias al Señor por los maestros de escuela dominical, gracias por los que dirigen cultos,
por los músicos, por los que cantan, por los que limpian la iglesia, por los porteros, por los que son fieles. Tengo la dicha de ser pastor de una iglesia donde hay gente que es muy fiel. Hay otros que tienen que aprender a serlos. Hay hermanos muy fieles con su economía, otros no. Bueno, tiene que haber un despertar de Dios. Necesitamos de un avivamiento en este sentido. No ese avivamiento que algunos entienden por avivamiento, es que le hablamos a alguien y las multitudes se caen al piso. No, hermano, un avivamiento personal, donde hay gente que ya no se queda en sus casas los días miércoles, sino que acuden al culto, donde ya no hay excusas. Porque esta pandemia pasará. Hay mucha gente que está con miedo. ¿Y saben por qué hay mucha gente que está con miedo? Porque hay mucha gente ahora que se está muriendo. Que no pase lo del 11 de septiembre famoso de Estados Unidos, sino que pueda haber un despertar en nosotros, donde suene mi teléfono y que pueda decir: pastor, ¿cuándo comenzamos con el discipulado? Por favor, necesitamos ser instruidos. Necesitamos que haya hambre. Miren lo que dice algunos textos importantes de la palabra de Dios. Dice en Amós capítulo 8, verso 11, dice: He aquí vienen días, declara el Señor Dios, en que enviaré hambre sobre la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra del Señor. Pero sigue diciendo la Escritura: pero no habrá palabra. Yo quiero decirle que ya hay hambre y sed. Uno lo ve, ¿eh? Yo lo veo en la gente que conozco y gente que no conoce al Señor. Bueno, que nosotros podamos darle alimento y agua. Pero si nosotros no tenemos bases sólidas, si todo lo que yo te mencionaba anteriormente y que tiene relación con la presencia de Dios, y la presencia de Dios no es lo primero en mi vida, no voy a tener nada para darle a esa gente. Y Dios quiere traer un despertar a su iglesia. Siguen diciendo textos importantes. Juan capítulo 4, versículo 13. Respondió Jesús y le dijo: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Juan capítulo 6, verso 35. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Y sabe, esto yo lo veo con hermanos en la iglesia que sé que tienen una vida espiritual sólida. No tienen hambre y sed. Y se ve en sus vidas todo lo que hacen. Saben, en la iglesia que yo estoy pastoreando no hay mucha gente que suele venir a limpiar la iglesia. Son muy poquitos, un puñadito. Esa es una área importante de la iglesia. Los que limpian, los que acomodan las sillas, los que limpian los baños, los que acomodan la sala de máquina, los que acomodan los detalles, los que están en los detalles. Y saben, yo veo la vida espiritual de ellos y tienen una vida espiritual profunda, linda, sencilla. Es para que los imitemos. Son detalles que les estoy dando, que esto que estamos viviendo nos sacuda, nos lleve a tener una vida más profunda en el Señor. Yo primero, hermano, una vida más profunda en el Señor. Si ahí está la plataforma y uno dice, hay una invitación para ir adelante, soy el primero en ir ahí adelante. Esto
sacude en todo sentido nuestras vidas, para que si teníamos una vida espiritual sea más profunda. Si tenías una vida espiritual light, sea una vida profunda. Si tenías una vida de queja, no porque en la iglesia esto, no porque en la iglesia no, tienen que terminar los tiempos de queja. Para que nos acerquemos al Señor y Él pueda seguir trabajando en nosotros. Isaías, capítulo 55, verso 1. A todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tenéis dinero, venid y comprad y comed. Venid, comprad vino y leche sin dinero y sin costo alguno. Juan capítulo 6, verso 27. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este el Padre, Dios, ha marcado con su sello. Apocalipsis 21:6. También me dijo, hecho está. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Al que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Apocalipsis 22:17. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que desea, que tome gratuitamente del agua de la vida. Mi querido hermano, que este sea un tiempo donde la iglesia se pueda despertar. Te hablo a vos, que soy tu pastor. Hay mucho más para aprender. Hay mucho más para ser discipulado. Hay mucho más para jugársela. Hay mucho más para ser formado. Ya no pongamos excusas. Aferrémonos a Él. Alguien me mandó estos días una profecía que la conocía, porque era una profecía del famoso pastor David Wilkerson. Miren qué actual, una profecía que fue escrita en el año 86. Y dice esa profecía, veo una plaga viniendo a este mundo, y los bares, las iglesias y el gobierno estarán cerrados. La plaga azotará a la ciudad de Nueva York y la sacudirá como nunca ha sido sacudida. La plaga va a forzar a los creyentes que no oran a entrar en una oración radical y a leer sus Biblias. Y el arrepentimiento será el clamor de los hijos de Dios. Cada casa será cerrada, sin que nadie entre o salga. Toda compra-venta se acabará. El día vendrá en que los deportes serán la última cosa que esté en la mente de la gente. Pronto dejarán de haber contratos de deportistas millonarias de millones de dólares. Todas las entradas y las salidas de la ciudad estarán bloqueadas. Todas las actividades cívicas se detendrán. Cuando este juicio caiga, devastará la economía. Un remanente santo se despertará y un cántico nacerá de en medio del fuego. Y todo esto va a surgir un tercer gran avivamiento que se derramará a América y al mundo. Profecía del pastor David Wilkerson en el año 1986. El pastor David Wilkerson tiene un libro precioso que es La Visión. Recuerdo cuando el pastor Daniel García nos lo recomendaba. Allí lo tengo y yo hice fotocopias de ese libro hace años en la iglesia y les daba el libro a ustedes. Cada uno de ustedes lo adquirió, las fotocopias esas. Algunos lo tenés. Si lo tenés en tu casa, volvé a leerlo, el libro La Visión. Si no lo tenés, procuralo. Allí en la iglesia tengo todavía fotocopias de ese libro. ¿Saben
cuántas cosas interesantes dice. Dice que se cerraban los bares, las iglesias, como los negocios de ahora, está todo cerrado. ¿Se dieron cuenta? Dice, contratos millonarios de deportistas. Hay algunos deportistas que ustedes los conocen, que están diciendo que renuncian un 30% de sus sueldos. El deporte se paró en el mundo. El fútbol, el básquet, mueve millones. Les estoy hablando a muchos de ustedes que yo sé que muchos de ustedes son el remanente fiel. Son los que han tenido de pie la antorcha del Señor. Si has sido de esos, en todas las áreas de tu vida, seguí siendo fiel. Si no estabas en medio de estos, que tu vida sea sacudida para ser fiel. No esperando el gran avivamiento del que también lo menciona David Wilkerson. Si el avivamiento viene, gloria a Dios, y que nos encuentre siendo fieles al Señor. Y que no nos sorprenda el avivamiento porque ya tenemos una vida avivada. Una vida despierta. Que nos encuentre el Señor como aquellas vírgenes sensatas, que se durmieron en un momento porque cabecearon, pero cuando vino el Señor, ellas tenían aceite en su lámpara, lo único que tuvieron que hacer fue acomodarlo un poquitito. Las otras 5 vírgenes insensatas fueron a buscar aceite, pero el Señor vino antes y se deleitó con las 5 vírgenes sensatas. ¿Saben, mis amigos, mis hermanos, iglesia, Ríos de Vida, Mar del Plata? Esta pandemia va a pasar, va a acomodarse todo una vez más, pero que no nos pase lo que vivió Estados Unidos con el atentado del 11 de septiembre, sino que podamos ser muy fieles, podamos tener hambre y sed del Señor en gran manera, pero que podamos ser muy fieles al Señor, que no nos cueste evangelizar, que no nos cueste congregarnos, que no nos cueste leer las Escrituras, que no nos cueste ser fieles al Señor y ser fieles a los hermanos, que seamos fieles en todas las áreas, que no nos cueste evangelizar, que no nos cueste formarnos. Mi querido hermano, que Dios te bendiga, que Dios te hable. Humillémonos delante del Señor y Él obrará. Este tiempo pasará. Seguiremos adorando a Dios en espíritu y en verdad. Que Dios te bendiga en gran manera.